Las carreteras mexicanas, largas y solitarias, siempre habían sido mi hogar. Había pasado más de 20 años recorriéndolas como camionero, transportando mercancías de un extremo al otro del país. Había visto de todo, accidentes, desastres naturales y situaciones que habrían asustado a cualquier persona común. Pero nada me había preparado para lo que iba a enfrentar en esa ruta particular. Todo comenzó una noche de octubre, cuando me asignaron un viaje de Monterrey a la Ciudad de México. La carga era común, cajas de productos electrónicos, pero la sensación en el aire era diferente. Desde el momento en que salí de la ciudad, una sensación de inquietud se instaló en el fondo de mi mente. La radio emitía estática intermitente, y la carretera, normalmente llena de tráfico, estaba extrañamente desierta. Conducía por la carretera 57, una de las rutas principales que atraviesa el corazón del país. La luna llena iluminaba el camino, y las montañas de la Sierra Madre Oriental se erguían a ambos lados como gigantes vigilantes. Era una vista impresionante, pero algo en la quietud de la noche me ponía los pelos de punta. Pasé por varios pueblos pequeños, pero cada uno parecía más desolado que el anterior. Las luces de las casas estaban apagadas, y no se veía un alma en las calles. Decidí sintonizar la radio local para escuchar alguna noticia o música que me distrajera, pero solo encontré un canal que emitía una vieja canción folclórica mexicana, repetida una y otra vez. Alrededor de la medianoche, mientras me acercaba a Matehuala, vi algo que me hizo frenar bruscamente. En medio de la carretera, bajo la luz de la luna, había una figura solitaria. Era una mujer, con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Su cabello oscuro cubría su rostro, y no se movía en absoluto, como una estatua de carne y hueso. Toqué la bocina, pero ella no reaccionó. Con el corazón latiendo rápido, abrí la puerta de la cabina y bajé. «¿Está usted bien?», grité, pero no obtuve respuesta. Me acerqué con cautela, y fue entonces cuando ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran negros como el carbón, y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies. La mujer comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos eran antinaturales, como si sus huesos no estuvieran alineados correctamente. Corrí de vuelta a la cabina, cerrando la puerta con fuerza y arrancando el motor. La figura se desvaneció en la oscuridad detrás de mí mientras aceleraba. El resto del camino hacia Matehuala fue un borrón de paranoia y miedo. Sentía su presencia en cada curva y recta de la carretera, aunque nunca la volviera a ver. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio en los límites de la ciudad, me detuve para tomar un respiro. El encargado, un hombre mayor con una barba canosa, me miró con curiosidad. «¿Algo te asustó en la carretera, joven?», me preguntó, notando mi nerviosismo. Le conté lo que había visto, esperando que me tomara por loco. Sin embargo, su expresión se volvió seria. «Esa mujer que viste es conocida por estos lares. La llaman la novia de la carretera. Dicen que murió en un accidente hace muchos años y ahora vaga buscando venganza o compañía, quién sabe». El hombre continuó, contando historias de otros camioneros que habían tenido encuentros similares, algunos de los cuales nunca regresaron. Agradecí la información, pero la inquietud no me abandonaba. Después de llenar el tanque y tomar un café fuerte, continué mi viaje hacia la Ciudad de México. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos, aunque esa experiencia me dejó un mal sabor de boca. Traté de racionalizarlo como una alucinación provocada por la fatiga, pero no podía olvidar esos ojos negros y esa sonrisa siniestra. Una semana después, me asignaron un viaje de Guadalajara a Veracruz. La ruta me llevaría por la autopista 150D, otra carretera larga y solitaria que atraviesa la vasta extensión del centro de México. La carga era similar a la anterior, productos electrónicos y electrodomésticos. Esta vez, sin embargo, me aseguré de llevar conmigo una buena cantidad de café y música para mantenerme despierto. Todo fue bien hasta que llegué a una sección remota cerca de Orizaba, rodeada de montañas y vegetación densa. La carretera serpenteaba a través del paisaje y la niebla comenzaba a espesarse, dificultando la visibilidad.
De repente, la radio comenzó a emitir estática nuevamente, seguida por la misma canción folclórica que había escuchado en mi viaje anterior. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras una sensación de déjà vu me invadía. Reduje la velocidad y miré alrededor, esperando lo peor. Y entonces la vi de nuevo, la misma figura en vestido blanco, esta vez más cerca de la carretera. Sus ojos negros me miraron fijamente, y una oleada de terror me recorrió el cuerpo. No podía dejar que el miedo me dominara. Decidí continuar sin detenerme, acelerando lo más que pude. La figura desapareció en la niebla detrás de mí, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Cuando finalmente llegué a un pequeño pueblo llamado Nogales, me detuve en un restaurante local para descansar y comer algo. Mientras tomaba un café, decidí preguntar a los lugareños si conocían alguna historia sobre la figura que había visto. Una mujer mayor, sentada en una mesa cercana, se acercó y me contó una leyenda similar a la que había oído en Matehuala. Dicen que la novia de la carretera aparece en diferentes lugares, siempre buscando a alguien que la lleve con ella, dijo en un susurro. Esa noche, decidí quedarme en un motel local para descansar antes de continuar mi viaje. Sin embargo, mi sueño fue inquieto, lleno de pesadillas con ojos negros y sonrisas macabras. Desperté varias veces, sintiendo una presencia en la habitación, aunque no vi nada. A la mañana siguiente, con el cuerpo cansado y la mente alerta, retomé el camino hacia Veracruz. Cada curva de la carretera parecía esconder un nuevo misterio, y la sensación de que algo me seguía no me abandonaba. Finalmente, llegué a mi destino, entregué la carga y tomé un respiro, agradecido de haber llegado a salvo. Sin embargo, sabía que la historia no había terminado. Las carreteras mexicanas están llenas de leyendas y misterios, y la novia de la carretera era solo una de muchas. Las largas noches en la carretera siempre habían sido mi refugio. El silencio, interrumpido solo por el ronroneo constante del motor, me brindaba una paz que rara vez encontraba en otro lugar. Pero la tranquilidad de la ruta también puede esconder horrores que acechan más allá del alcance de los faros. Mi nombre es Juan, y he sido camionero durante más de 15 años. Había recorrido cada rincón de México, transportando todo tipo de mercancías. Mi último encargo me llevó desde la Ciudad de México hasta Chiapas, una ruta que, aunque hermosa, está llena de historias inquietantes. Salí de la capital en una tarde soleada, cargado con alimentos perecederos destinados a una comunidad rural en el sur. El trayecto inicial fue sin incidentes, la carretera 190 se extendía ante mí, flanqueada por montañas y valles verdes. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa y la carretera más sinuosa. Al caer la noche, el clima cambió drásticamente. Una densa niebla cubrió la carretera, obligándome a reducir la velocidad. No había señales de otros vehículos, lo cual era extraño para esa hora del día. A lo lejos, vislumbré una figura junto a la carretera, haciendo señales para que me detuviera. Era un hombre, con ropa gastada y una expresión de desesperación en el rostro. Contra mi mejor juicio, reduje la velocidad y me detuve. Bajé la ventana y el hombre se acercó rápidamente. Por favor, ayúdeme, dijo con voz temblorosa. Mi auto se descompuso y mi familia está atrapada. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Lo miré con cautela. La situación era inusual, pero no podía dejar de lado a alguien en necesidad. Suba, le dije, abriendo la puerta del copiloto. El hombre subió apresuradamente, agradeciéndome repetidamente. Mi nombre es Ricardo, dijo. Mi esposa y mis hijos están unos kilómetros adelante, en una carretera secundaria. Continuamos en silencio por unos minutos, hasta que llegamos a la desviación que Ricardo indicó. La carretera secundaria era estrecha y estaba en mal estado, con baches y ramas caídas que dificultaban el avance. Tras unos kilómetros, vi un auto viejo al borde del camino, con las luces de emergencia parpadeando. Nos detuvimos y Ricardo salió rápidamente, llamando a su familia. Una mujer y dos niños pequeños emergieron del auto, todos con expresiones de alivio.
Les ayudé a subir a la cabina y continuamos nuestro camino. Ricardo me indicó una dirección que se alejaba de la ruta principal, hacia una comunidad que no conocía. Mientras conducía, la niebla se hacía más espesa y el ambiente más opresivo. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión, pero la familia permanecía en silencio, como si un miedo silencioso los envolviera. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo, apenas visible en la penumbra. Ricardo me pidió que me detuviera frente a una casa antigua y deteriorada. Gracias por todo, dijo mientras ayudaba a su familia a bajar. ¿Por qué no te quedas a descansar un momento? El camino de vuelta es peligroso de noche. Algo en su voz me hizo sentir incómodo, pero el cansancio y la cortesía me hicieron aceptar su invitación. Entramos a la casa, que estaba sorprendentemente bien mantenida por dentro. Me ofrecieron café y comida, y aunque todo parecía normal, una sensación de inquietud me recorría. Después de un rato, sentí la necesidad de salir a tomar aire. La niebla había disminuido ligeramente, y el pueblo parecía envuelto en una calma sobrenatural. De repente, noté algo extraño en el borde del camino. Un viejo cartel de madera, apenas legible, decía, pueblo abandonado desde 1952. El horror me invadió al comprender lo que esto significaba. Regresé corriendo a la casa, pero estaba vacía. No había señales de Ricardo ni de su familia. El interior, que antes parecía acogedor, ahora estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Corrí de vuelta a mi camión, arrancando el motor con manos temblorosas. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás, mientras las sombras del pueblo abandonado se desvanecían en la distancia. Llegué a la carretera principal con el corazón latiendo furiosamente, sin saber si lo que había experimentado era real o una alucinación provocada por el cansancio. Desde aquella noche, evito esa ruta a toda costa. Las historias de los camioneros son muchas, y algunas son demasiado reales para ignorarlas. En las carreteras mexicanas, la línea entre la realidad y el horror es a menudo difusa, y lo inexplicable puede acechar en cada curva. Las carreteras de México siempre han sido un territorio vasto y misterioso, lleno de paisajes impresionantes y, a veces, aterradores. Mi nombre es Tomás, y he sido camionero durante casi 30 años. En todos esos años, he visto muchas cosas extrañas, pero hay una experiencia en particular que me marcó profundamente y que nunca he podido olvidar. Era una calurosa tarde de julio cuando me asignaron un viaje desde Tijuana hasta Mérida, un trayecto largo y extenuante que atravesaba casi todo el país. Mi carga consistía en piezas de maquinaria pesada destinadas a una empresa de construcción en la península de Yucatán. Salí temprano, con el sol apenas asomándose sobre el horizonte, dispuesto a hacer una buena parte del recorrido antes de que el calor se volviera insoportable. El primer tramo del viaje fue tranquilo. Conocía bien la carretera 1 que serpentea por la península de Baja California. A medida que avanzaba hacia el sur, la brisa del Pacífico me acompañaba, haciendo el trayecto más soportable. Después de cruzar en ferry hacia el continente, me dirigí hacia la carretera 15, que me llevaría a través de Sinaloa y hacia el centro del país. Pasé por Hermosillo y Culiacán sin incidentes, y la noche cayó rápidamente. Decidí seguir conduciendo hasta llegar a Mazatlán, donde planeaba descansar unas horas antes de continuar. Mientras la oscuridad envolvía el paisaje, encendí la radio para mantenerme despierto. Una mezcla de canciones rancheras y noticias locales me acompañaron durante varias horas. A medianoche, el tráfico se había reducido a unos pocos vehículos esporádicos. La soledad de la carretera comenzó a hacerse más evidente y la sensación de inquietud creció. Fue entonces cuando vi algo en el borde del camino, a la altura de un pequeño pueblo llamado La Concepción. Era una figura solitaria, una mujer vestida con un largo vestido blanco, haciendo señales desesperadas para que me detuviera. Contra mi mejor juicio y mi instinto, reduje la velocidad y me detuve junto a ella. Bajé la ventanilla y la miré. Sus ojos eran de un color extraño, un azul pálido que parecía brillar en la oscuridad. ¿Necesita ayuda?, pregunté, intentando sonar tranquilo.
Por favor, señor, necesito llegar a la siguiente estación de servicio, dijo con una voz suave y temblorosa. Mi auto se descompuso y estoy sola. A pesar de mi desconfianza inicial, no podía dejar a alguien en una situación tan vulnerable. Le ofrecí subir y ella aceptó, agradeciéndome repetidamente. Mientras nos alejábamos, me contó que se llamaba Elena y que había estado visitando a su familia en un rancho cercano. Algo en su historia no cuadraba, pero no quise presionar demasiado. Continuamos en silencio durante un rato, hasta que vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Me sentí aliviado al pensar que pronto podría dejar a Elena a salvo y seguir mi camino. Sin embargo, cuando llegamos, la estación estaba completamente vacía, sin señales de vida. Aún así, Elena me pidió que la dejara allí. Gracias por todo, dijo mientras bajaba del camión. Tengo amigos que vendrán por mí pronto. La observé caminar hacia la estación, y una vez que estuve seguro de que estaba bien, continué mi viaje. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. La estación de servicio parecía abandonada, como si nadie hubiera estado allí en años. Decidí no darle más vueltas al asunto y me concentré en llegar a Mazatlán. Llegué al amanecer y me detuve en una pequeña fonda para descansar y comer algo. Mientras desayunaba, no pude evitar contarle al dueño de la fonda sobre mi encuentro con Elena. Su reacción fue inesperada, su rostro se volvió pálido y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Dijiste que se llamaba Elena y vestía de blanco?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, confundido por su reacción. Esa mujer murió en un accidente de auto hace más de 10 años, cerca de la Concepción. Desde entonces, hay quienes dicen que su espíritu sigue vagando por la carretera, buscando ayuda. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de haber recogido a un fantasma era difícil de aceptar, pero la expresión del hombre y la historia local parecían confirmar mis sospechas. Decidí no seguir hablando del tema y, después de un breve descanso, retomé mi viaje hacia el sur. Las siguientes horas fueron una mezcla de reflexión y paranoia. Cada sombra en la carretera, cada destello de luz en la distancia me hacía pensar en Elena. Pero a medida que avanzaba, el paisaje cambió y me sumergí en la belleza y el calor del desierto mexicano, dejando atrás los recuerdos inquietantes. Después de pasar Guadalajara y cruzar hacia el estado de Michoacán, llegué a un tramo de la carretera 37 de que siempre me había parecido especialmente desolado. La vegetación espesa y la falta de tráfico lo hacían sentir como un lugar apartado del mundo. Fue en este tramo donde tuve otro encuentro que jamás podría olvidar. Era tarde por la noche, y la niebla comenzó a asentarse, reduciendo mi visibilidad. Conduje con cuidado, recordando lo que había sucedido con Elena. De repente, vi algo moverse en el borde de la carretera. Reduje la velocidad y, al acercarme, distinguí a un hombre mayor, vestido con ropa tradicional y sosteniendo una linterna antigua. Hacía señas desesperadas para que me detuviera. El instinto me decía que continuara, pero algo en su expresión me hizo parar. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. «Mi nombre es Don Manuel», dijo con voz grave. «Mi hija está enferma, y necesitamos llegar al hospital en Uruapan. ¿Podrías ayudarnos?». Asentí y le indiqué que subiera. Mientras nos dirigíamos a su rancho, me contó sobre la enfermedad repentina de su hija y cómo los servicios médicos en su pequeña comunidad eran insuficientes. Llegamos a una casa humilde, y don Manuel salió para traer a su hija. Cuando regresaron, su hija, María, parecía estar en un estado crítico, pálida y con una respiración entrecortada. La ayudé a subir a la cabina, y don Manuel se sentó a su lado, sosteniéndola con ternura. Condujimos rápidamente hacia Uruapan, rezando para llegar a tiempo. Durante el viaje, don Manuel me contó historias sobre su familia y la comunidad. Había un aire de desesperación en su voz, pero también una extraña sensación de paz, como si supiera algo que yo no comprendía. Finalmente, llegamos al hospital, y con la ayuda del personal, llevamos a María adentro. Esperé en la sala de espera, sin poder apartar la sensación de que algo no estaba bien. Después de un rato, una enfermera se me acercó. «¿Eres familiar de la paciente?», preguntó. Le expliqué que solo había ayudado a traerlos, y su expresión cambió a una de desconcierto.
Lo siento, pero no tenemos registros de ninguna María o don Manuel ingresados esta noche, dijo. ¿Estás seguro de que los trajiste aquí? Mi corazón se hundió. Salí del hospital y regresé a mi camión, confundido y asustado. Las carreteras mexicanas estaban llenas de historias, y parecía que me había convertido en parte de una de ellas. Conduje hacia la siguiente parada, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Cada kilómetro que recorría, la sensación de ser observado crecía. Aunque intenté concentrarme en la carretera, no podía dejar de pensar en Elena y don Manuel. Sabía que las carreteras guardaban secretos oscuros, y mi viaje a Mérida estaba lejos de terminar. Mientras continuaba hacia el sur, el peso de mis encuentros sobrenaturales comenzó a afectar mi percepción de la realidad. Cada sombra parecía albergar un misterio, y cada desvío una nueva historia por descubrir. Las leyendas de los caminos de México eran muchas, y yo apenas había arañado la superficie. Llegué a Mérida al atardecer, entregué la carga y me tomé un momento para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Sabía que nunca podría olvidar esas experiencias, y que cada viaje futuro estaría marcado por la sombra de lo inexplicable. Las carreteras seguían siendo mi hogar, pero ahora, también eran un recordatorio constante de que en cada kilómetro, lo desconocido acecha, esperando el momento para manifestarse.